En este video te ofrecemos un análisis básico del teorema de Bayes, también conocido como el teorema de la probabilidad anticondicional, el cual tiene que ver con la condicionalidad de dos elementos, A y B, eventos u objetos de estudio. El teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades previamente calculadas cuando se posee nueva información, desarrollado por el reverendo Tomás Bayes en el siglo XVII. El teorema de Bayes es una extensión de lo que ha aprendido hasta ahora acerca de la probabilidad condicional. Comúnmente se inicia un análisis de probabilidades con una asignación inicial, probabilidad a priori. Cuando se tiene alguna información adicional, se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori. Los términos a priori y a posteriori serán explicados más adelante. El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori. En la siguiente imagen de ejemplo, presentamos la fórmula de solución donde la probabilidad a posteriori es igual a la probabilidad a priori multiplicada por la probabilidad condicional entre la probabilidad total. Como ejemplo, tenemos el siguiente problema. Una compañía de transporte público tiene 3 líneas en una ciudad, de forma que el 45% de los autobuses cubre el servicio de la línea 1, el 25% cubre la línea 2 y el 30% cubre el servicio de la línea 3. Se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe es del 2, 3 y 1% respectivamente para cada línea. Se pide a. Calcular la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería. B. Calcular la probabilidad de que en un día un autobús no sufra una avería. Y C. De qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería. A1, A2 y A3 representan las 3 líneas que cubren el servicio. B1 representa la probabilidad de que un autobús se avería y B2 la probabilidad de que un bus no sufra ninguna avería. En nuestro ejercicio la probabilidad a priori son A1, A2 y A3 y nuestra probabilidad condicional son B1 y B2. Como no existe dentro del ejercicio ningún porcentaje específico para la probabilidad de no sufrir ninguna avería, tomamos el valor de la unidad, con el cual podemos proseguir a calcular la probabilidad de no sufrir ninguna avería, donde la probabilidad condicional B2 le restamos el valor de la probabilidad condicional B1, obteniendo el siguiente resultado. Las probabilidades de no sufrir una avería para cada línea son: para la línea 1 de un 0,98% de probabilidades, para la línea 2 de 0,97% de probabilidades y para la línea 3 de 0,99 probabilidades. Después de obtener los valores de la probabilidad condicional B2, proseguimos a calcular la probabilidad condicional de B1, donde las probabilidades de cada línea sufra una avería es de 2, 3 y 1%. Cuando nos piden calcular la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería, empleamos la fórmula de probabilidad total y obtenemos la probabilidad total es igual a la probabilidad a priori A1 por la probabilidad condicional de B1 sobre A1, más la probabilidad a priori A2 por la probabilidad condicional B1 sobre A2, más la probabilidad a priori A3 por la probabilidad condicional B1 sobre A3. Sustituimos los valores y efectuamos las operaciones correspondientes y de esta forma obtenemos que la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería es de 0,0195%. Pasamos inmediatamente a la interrogante. Calcular la probabilidad de que en un día un autobús no sufra una avería. Empleando la fórmula de probabilidad total, como lo hicimos en la solución A, procedemos de la misma manera, pero en este caso cambiamos la probabilidad total de B1 por la de B2. Sustituimos los valores y obtenemos que la probabilidad de que en un día un autobús no sufra una avería es de 0,9805%. O sabiendo que el valor absoluto de la probabilidad condicional de B2 es 1. Podríamos decir entonces que la probabilidad de B2 es igual a la probabilidad total de B1, que es 0,0195 menos la probabilidad total de B2, que es 1, y obtendríamos del mismo resultado 0,9805.
Y finalizamos el ejercicio con la interrogante. ¿De qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería? Se debe calcular tres probabilidades y posterior empleando el teorema de Bayes que planteamos al inicio del tutorial. Sustituimos los valores por los que hemos obtenido y tenemos que la probabilidad de que sea de la línea 1, sabiendo que sufre una avería, es de 0,4605. La probabilidad de que sea de la línea 2, sabiendo de que sufre una avería, es de 0,3846. En este caso, la probabilidad de que sea la línea 3, sabiendo que sufre una avería, es de 0,1538. Entonces, sabiendo que el autobús sufre una avería, lo más probable es que sea de la línea 1, ya que esta probabilidad es la mayor. Y los cálculos en Excel se muestran en la siguiente figura. Para finalizar, les queremos presentar algunos términos básicos e imprescindibles a la hora de elaborar y resolver un ejercicio. Probabilidad condicional: la probabilidad de que un evento ocurra cuando se sabe que ya ocurrió. Un evento se llama probabilidad condicional y se denota porque por lo general se lee como probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A. Esta probabilidad se define como probabilidad total es igual a la interacción de la probabilidad condicional con respecto a la probabilidad a priori sobre la probabilidad a priori, donde la probabilidad a priori debe ser mayor a 0. Probabilidad a priori. En inferencia estadística bayesiana es una distribución de probabilidad a priori de una cantidad P desconocida. Es la distribución de una probabilidad que expresa alguna incertidumbre acerca de P antes de tomar en cuenta los datos. Aplicando el teorema de Bayes, la probabilidad a priori se multiplica por la verosimilitud. Al normalizar se obtiene la distribución de probabilidad a posteriori, la cual es la probabilidad de la distribución condicional dados los datos. Los parámetros de la distribución a priori son llamados hiperparámetros para distinguirlos de los parámetros del modelo. Por ejemplo, si se está usando una distribución beta para modelar la distribución de parámetros P, entonces P es un parámetro de una distribución Bernoulli. Y A y B son parámetros de la distribución a priori, distribución beta y por lo tanto hiperparámetros. Probabilidad a posteriori. En estadística bayesiana, la probabilidad a posteriori de un evento aleatorio es probabilidad condicional, que es asignada después de que la evidencia es tomada en cuenta. Ok, muchas gracias, espero que les sea útil.